Bueno, este vídeo lo hago para exponer, ¿verdad?, sobre el milenio, también sobre la eternidad, porque me preguntó una persona llamada María Elena si le podía explicar más bien el tema del milenio y el tema de la eternidad. Entonces, aquí le dejo el vídeo, porque me pidió que le hiciese un vídeo al respecto y que le explicase también estos puntos porque que estaba interesada en este tema, ¿no? Entonces, vamos a comenzar. Bueno, aquí vemos ¿no? El rapto de la iglesia, cómo la iglesia primero va a ser arrebatada al cielo. ¿m? Luego, posteriormente, a ser arrebatada la iglesia, el Señor va a derramar su ira sobre la tierra. Claro, porque la iglesia no está puesta para ira. En Apocalipsis 4 también vemos claramente cómo la iglesia es arrebatada, simbolizando ahí Juan. ¿eh? Y también nos deja por claro el Señor que, este tiempo, el tiempo de la ira, va a ser un tiempo dedicado al pueblo de Israel, porque a Israel le fueron determinadas 70 semanas, que luego también vamos a tocar esto con Biblia, le fueron determinadas 70 semanas, en donde ahí vendría básicamente el Señor, después de estas 70 semanas, cumplidas estas 70 semanas, a ¿verdad?, reinar sobre la tierra. Esto ya sería su segunda venida después de la ira que va a derramar sobre la gente que no recibió el amor de la verdad para ser salvo. El que cree no es condenado, más el que no cree ya ha sido condenado, y esto lo dicen varios ejemplos en toda la Biblia, ¿no? Entonces, las personas que no creen, que ellas creen que pueden ir al infierno, por ejemplo, por sus pecados, las personas que no saben a dónde van, las personas que no tienen certeza de que ahora sus pecados no las condenan porque el que fue condenado por sus pecados fue Cristo, sobre estas personas Dios va a derramar su ira. Y entonces esto va a ser, obviamente, como he explicado antes, ¿verdad?, de su segunda venida, y va a ser después del arrebatamiento, una vez nosotros seamos arrebatados. Que por ejemplo también nos lo muestra esto en segunda de Tesalonicenses 2, o en la promesa en donde Jesús nos dice que os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. También el Señor está afirmando esto en la parábola de las 10 vírgenes. También eso es el arrebatamiento de la iglesia. También está afirmando, ¿verdad?, esto el Señor en segunda de Tesalonicenses 2, en donde ahí se está hablando de nuestra reunión con Él, la reunión de la iglesia con Dios, que eso es el arrebatamiento de la iglesia. Y bueno, hay varios ejemplos en la Biblia donde deja por claro que una vez sucedido el arrebatamiento, Dios va a derramar su ira sobre la tierra, sobre las personas incrédulas, sobre las personas que, no creen que Cristo murió por sus pecados, que traducido es, creen que sus pecados las pueden condenar. Porque no creen que ahora sus pecados no los condenan, porque el que fue condenado fue Cristo, no lo creen. Y por no creerlo, Dios derrama su ira. Entonces después, en el tema del cielo, cuando ya estemos al cielo, en cuando ya el Señor nos haya recompensado en el tribunal de Cristo, ¿verdad?, y hayamos celebrado las bodas del Cordero, ahí bajamos, ¿verdad?, con el Señor mismo a reinar sobre la tierra, cuando el Señor baje después de los años de la ira a reinar sobre la tierra. Entonces yo quería dejar por claro esto primero, para situarnos en donde estamos, y ahora sí poder comenzar a hablar del milenio, ¿verdad? Poder comenzar a hablar del milenio, ya habiendo dejado por claro el arrebatamiento de la iglesia, la ira que va a ser derramada sobre la tierra, y que luego el Señor va a venir a reinar después de los 7 años de tribulación que va a dar a cabo, ¿verdad?, aquí en la tierra, sobre todas aquellas personas que creyeron que sus pecados las condenaban, que no creyeron que sus pecados ya no las condenaban más, que no creyeron que por sus pecados el que fue condenado fue Cristo y no ellas. Cristo tomó su lugar y ellas no la creyeron. Entonces, ya habiendo comentado esto, si tú quieres salir de esta etapa de la gran tribulación de la ira, Cristo murió por tus pecados, tú no mueres en el infierno por tus pecados, créelo. Si tú no lo crees, entonces no eres salvo, eres condenado. Si tú lo crees, eres salvo. Bien, ahora ya sabiendo que la persona que lo ha creído no va a pasar por esta etapa y que obviamente va
va a tener y tiene vida eterna, porque Dios promete vida eterna a todos los que creen. Entonces ahora sí podremos comenzar a hablar del milenio. El milenio nos muestra lo siguiente: un día para con Dios son como 1000 años como un día. Por ejemplo, en Génesis 6.3 se nos dice que no contenderá a Dios con el hombre porque ciertamente él es carne, más serán sus días 120 jubileos, porque cuando se escribió la Biblia los años se contaban en jubileos. Eso quiere decir que el Señor ahí dice 120 jubileos y no 120 años como está en la mayoría de las Biblias, porque cuando se escribió los rollos, la escritura, ahí el Señor se está refiriendo a 120 años, y antes los años se contaban en jubileos, y un jubileo son 50 años. 120 jubileos son 6.000 años. Desde que Adán pecó, por ejemplo, han pasado, hasta que murió Cristo, han pasado 4.000 años. Ahora están a punto de pasar 2.000 años desde que murió Cristo, siendo nosotros arrebatados al 1992, 1993, desde que murió Cristo. Porque si por ejemplo nosotros entráramos en el periodo de los 1993, desde que murió Cristo, al 2000, que es ahí cuando tiene que venir, entonces entraríamos en la gran tribulación. Y es por eso que Cristo nos tiene que arrebatar ya en estos tiempos tan cercanos, porque no podemos entrar en la etapa de estos últimos 7 años. Entonces ya después de estos 2000 años desde que murió, habiéndose cumplido en total 4000 más 2000, 4000 desde que murió, 2000 hasta que viene a reinar sobre la tierra, 6000 años, habiéndose cumplido este tiempo, ahora pasaríamos a los últimos 1000 años, al último día del Señor. Un día para el Señor son como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor va a estar en el tiempo de la historia, no en la eternidad, sino en el tiempo de la historia, va a estar 7 días, o sea, 7000 años. Y es aquí en donde entra el milenio, el último día del Señor. Entonces, ¿qué es lo que, por ejemplo, va a haber en el milenio? ¿Cuáles son estas características que van a suceder cuando ya Cristo haya venido con su iglesia a reinar sobre la tierra, ¿verdad? Después de que Él haya derramado su ira. Estas características que van a suceder van a ser las siguientes, ¿verdad? Por ejemplo, en el milenio habrán pecadores. Es un ejemplo este, por lo siguiente, ¿verdad? En Mateo 16,25 dice así: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Las personas que en la gran tribulación, durante estos 7 años, no mueran por la causa de Cristo, no sean mártires, estas personas no van a hallar la vida. Los que mueran van a ser salvos. Los que no mueran no van a ser salvos, ¿verdad? Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, o sea, sea un mártir, la hallará. Los mártires serán salvos. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que, claro, habrán pecadores, porque habrán personas que van a sobrevivir a estos 7 años de gran tribulación, como se nos muestra cuando el Señor va a darle juicio a las naciones, y hay personas vivas. Hay personas que aún siguen con estos cuerpos y por ende aún siguen siendo pecadoras. ¿Qué quiere decir? Como estas personas no habrán muerto y por ende no habrán sido salvas, las personas que hayan quedado vivas en la gran tribulación y que se hayan llevado bien con los mártires no van a ser echadas al lago de fuego desde un principio, sino que estas personas van a tener 1000 años, van a ser benditos del Señor para heredar el reino milenial, pero no la eternidad. O sea que finalmente todos van a ir al infierno. ¿Por qué digo esto? Porque como la salvación aquí, como nos muestra claramente, es por ser mártir, las personas que no mueran no van a ser salvas. Cristo va a venir y ellas no habrán muerto, por ende no son salvas ni van a tener más oportunidad de salvación, porque seguirán siendo pecadoras, sus cuerpos no van a ser transformados y por ende sí o sí van a tener que ir al infierno. Porque pues la salvación viene al ser mártir, aquí en la gran tribulación, ahora por creer en la gran tribulación al ser mártir, y ellos no murieron jamás. Así que habrán pecadores y vemos claramente cómo no murieron, pues no serán salvos, ¿verdad? Esta era la última oportunidad, perdón, no la única,
porque antes pudieron creer el Evangelio y por no creerlo entraron a una gran tribulación, esta era la última oportunidad que ellos tenían para ser salvos, ¿verdad? Aquí otro ejemplo, en Apocalipsis 6, versículo 11, y se les dio a cada uno vestidura blanca y se les dijo que descansaran un poco más de tiempo, hasta que se completara también el número de sus consiervos y de sus hermanos que habrían de ser muertos como ellos lo habían sido. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que obviamente, una vez más, como vemos aquí, habrán mártires. En el caso de estos mártires que he nombrado, estos son los mártires, o sea, los que van a ser salvos, los que van a dar su vida por Cristo, habiendo creído el Evangelio del Reino, como está escrito en la Biblia, que Cristo es el Rey. Y entonces ellos, al declarar esto, al declarar que Cristo es el Rey y no el Anticristo, van a morir. La gente se nos va a matar, ¿vale? Porque la gente estará todo el tiempo, ¿verdad? Adorando al Anticristo, teniéndole como por Dios, también a la bestia, porque luego de que el Anticristo sea muerto a los 3 años y medio va a entrar la bestia, y también ahí le van a tener como por Dios. Pero no estamos hablando de esto, estamos hablando del milenio, características del milenio. Pues los mártires van a ser salvos, pero los que no son mártires, como vemos, no serán salvos, no habrán muerto y seguirán con sus cuerpos carnales y seguirán siendo pecadores. Es por eso que habrán pecadores que van a entrar al milenio. Y serán los pecadores que Dios dice que se llevarán bien con los mártires, con los que iban a ser salvos. Los que no, Dios los echa al infierno en un momento. Los que se llevaron bien con los mártires, los que hicieron buenas obras, Dios les va a dar 1000 años de paz, ¿verdad? 1000 años de bienestar. Pero ellos finalmente, por no ser salvos, porque no murieron, y la salvación en la gran tribulación viene por morir, ellos finalmente van a acabar en el infierno. Otro ejemplo más, al que persevere hasta el fin, este será salvo. Ellos no perseveraron hasta el fin, ellos no murieron. Ellos de hecho perseveraron hasta el fin, pero sin morir. Entonces, como no murieron, porque aquí se está hablando del que aguante hasta el fin, ¿verdad? El que muera por mi causa. Como no murieron, no serán salvos, y ahí es donde entra, ¿verdad?, el juicio a las naciones. Entonces, ahora entrando al juicio de las naciones, vemos claramente, ¿verdad?, que hay personas que le han hecho bien a los mártires, hay personas que le han hecho mal a los mártires, lo vemos aquí claramente, ¿verdad? Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria a reinar sobre la tierra, su segunda venida, dice así: y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas... aquí está. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, el reino milenial, no el eterno. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis. Ahí está hablando de que estas personas le hicieron bien a los salvos, a los que iban a ser salvos, pero estas personas no son salvas, pues porque no murieron. Entonces estas personas van a ser recompensadas con el reino milenial. Y es ahí en donde los pecadores entran al reino milenial. Unos pocos pecadores, algunos pecadores, ¿verdad? O sea, a ver, yo soy pecador. Aquí estamos hablando de gente que siga con su cuerpo terrenal sin morir y sin poder así ser transformada para ser salva, porque ellos no quisieron ser salvos, ellos no murieron, no dieron testimonio de Cristo y no fueron martirizados, así que pues es lo que les toca, ellos quisieron ir al infierno. Pero como se llevaron bien con los mártires, Dios les deja 1000 años de bienestar. Entonces vemos ahora en Daniel 9:24. 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para poner fin a la transgresión, para terminar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer justicia eterna, para sellar la visión y la profecía y para ungir el lugar santísimo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto significa lo siguiente. En Daniel 9:24 nos está diciendo que una vez cumplida estas 70 semanas, los últimos 7 años es la última semana que queda para que se cumplan las 70 semanas, dando así paso al regreso de Cristo en estos 1000 años. Entonces nos están diciendo aquí que en estos 1000 años van a pasar estas cosas, ¿verdad? Que
que, por ejemplo, Cristo va a poner fin a la transgresión, va a poner fin al pecado, va a expiar la iniquidad, va a traer la justicia eterna, va a sellar la visión y la profecía, y se va a ungir al santo de los santos, ¿verdad? Se va a ungir el lugar santísimo. Entonces, esto vemos que va a suceder en el milenio, otro aspecto del milenio, descrito en Daniel 9:24. Por ejemplo, aquí también la totalidad de los salvos, ¿verdad? Que es aquí en donde entra el tema de la primera resurrección. La primera resurrección están ahí, pues por ejemplo, los santos del Antiguo Testamento que ya resucitaron. Luego vienen el otro grupo de la primera resurrección, porque hay 3 grupos. Viene la Iglesia, las personas que hemos creído que Cristo nos salvó en la cruz cuando murió por nuestros pecados. Y luego vienen también los mártires, ¿verdad? Estos son los que conforman la primera resurrección, los que van a ser salvos. Todos los de la primera resurrección son salvos. Entonces esto se ve claramente, por ejemplo, aquí, ¿verdad? En los 1000 años, aquí lo tenemos claramente, ¿verdad? Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Aquí están los salvos, los mártires. El tercer grupo, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, ¿verdad? Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Es decir, la primera resurrección es la resurrección de los salvos, pero aquí nos dice que los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Cuando se cumplan estos 1000 años, habrá la segunda resurrección, la cual será la resurrección de la gente que está perdida, de la gente que finalmente va a ir al infierno. Nos dice aquí, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, en ningún lugar se encontró para ellos. O sea, la tierra y el cielo van a ser exterminadas, ¿verdad? Una vez se cumplan los 1000 años. Dice así: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. O sea, aquí vemos que la gente resucitó, la gente que está muerta espiritualmente, o sea, la gente que está muerta, Dios las resucitó, y van a pasar a condenación. Entonces vemos la totalidad de los salvos que están en la primera resurrección, ¿verdad? Que son los santos del Antiguo Testamento, la Iglesia y los mártires. Al contrario, la gente que, por ejemplo, no ha creído el Evangelio, o que, por ejemplo, no en el tiempo de la Gran Tribulación no ha muerto, estas personas van a ir al infierno. Así de simple. Y también los que hayan muerto sin, obviamente, creer el Evangelio del Reino, sin ser mártires. Eso es algo obvio. Entonces, en Eclesiastés 7,20 se nos muestra así, porque estábamos hablando ahora de lo siguiente: se mostrará como el hombre no puede no pecar. Porque como van a entrar pecadores, se nos mostrará cómo el hombre no puede no pecar. Esto es algo que ya se sabe desde hoy, pero por ejemplo también está en Eclesiastés 7:20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Estas personas también van a ser iguales, porque no van a tener sus cuerpos glorificados y van a seguir pecando contra Dios. Es por eso que las personas que entren al milenio van a tener obviamente que ir al infierno, porque sus pecados jamás fueron perdonados por no creer que Cristo los salvó en la cruz. Es decir, Cristo los salvó en la cruz, Cristo perdonó sus pecados, pero ellas, por no creerlo, finalmente no fueron perdonadas. Cristo las perdonó, pero ellas, su incredulidad a esta obra que Cristo hizo, a la salvación que Cristo hizo que ellas finalmente no fueran salvas. Lo que Cristo hizo por ellas no les afectó en ninguna manera. No fueron perdonadas estas personas por no creer que Cristo las perdonó. Entonces también se ve en Romanos 3,10 al 18, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces esta persona soy yo y esta persona eres tú. Y tú, sabiendo que eres así, tuviste que ser sustituida, ¿verdad?, en un juicio de condenación
por tus pecados cuando Cristo murió por tus pecados, en vez de que tú murieras en el infierno por tus pecados, cuando la persona lo cree salva. ¿De acuerdo? Y ya para terminar con estos puntos, dice así en Mateo 7,11: pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, palabras del Señor Jesucristo, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Es decir, el Padre es bueno, pero nosotros somos malos. Aquí el Señor nos está diciendo a todos los seres humanos que somos malos. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, yo soy un ser malo, soy un ser corrupto, soy un ser depravado, mas Cristo fue el que me sustituyó en la cruz, por eso yo no voy al infierno por mis pecados, ni tampoco por mi incredulidad a esta obra que Él hizo, porque yo la he creído, porque yo he creído esta obra que Él hizo, yo he creído. Entonces yo soy hijo de Dios y por eso os estoy anunciando las buenas nuevas. A partir de aquí, ya habiendo tocado el punto del milenio, de que habrán pecadores, de que el Señor en el juicio de las naciones va a dar un tiempo de misericordia a las personas que se han llevado bien con los mártires, pero que finalmente van a ir al infierno por no ser salvas, por no morir, habiendo querido el Evangelio del Reino, se ve aquí claramente cómo las obras nos salvan, porque por un pecado que hagamos nosotros vamos al infierno, pero Cristo nos sustituyó, lo que nos salva es quererlo. Entonces se ve también claramente en Daniel 9:24 otros puntos que se van a desatar en el milenio. La totalidad de los salvos también lo hemos hablado, ¿verdad? De que los de la primera resurrección, no los de la segunda todos van al infierno, perdón, al lago de fuego, los de la primera todos acaban siendo salvos, ¿verdad? Todos son salvos. Los santos del Antiguo Testamento, la Iglesia y los mártires. Y también se nos mostrará cómo el hombre no puede no pecar. Será un ejemplo de Dios para que veamos cómo el hombre siempre se va a estar rebelando contra Dios. Entrando en el tema de la eternidad, ¿verdad? Vemos, por ejemplo, en Daniel 12,3, los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento y los que guiaron a muchos a la justicia, o sea, los que les anunciaron el Evangelio, a los demás, como yo estoy diciendo ahora, como las estrellas, por siempre jamás. Entonces vemos como las personas entendidas seremos pues como estrellas, ¿verdad? Brillaremos, seremos gentes pues celestiales, seremos gentes que estaremos en eterna paz y en eterna armonía con el Señor, ¿verdad? También vemos que estaremos gozando de nuestras coronas, las cuales las recibimos después del rapto en el tribunal de Cristo, ¿verdad? Y de esto quería yo hablar. En los siguientes pasajes y en el siguiente pasaje que luego voy a mostrar. Vengo pronto, retén firme lo que tienes para que nadie tome tu corona. Palabras del Señor Jesucristo a las personas que hemos sido salvas y que hemos de hacer obras para tener recompensas, pero no para ser salvas, porque ya como tenemos vida eterna sabemos que vamos al cielo a todo evento. Nuestros pecados no nos condenan. Cristo fue condenado por nuestros pecados. Yo aquí no estoy diciendo que ahora se debe pecar, sino que estoy diciendo que nuestros pecados no nos condenan. Obviamente que nosotros no queremos pecar, pero por mucho que pequemos mucho, o a lo mejor intentemos ser personas más morales, nosotros no somos condenados por nuestros pecados, porque el que fue condenado por nuestros pecados a la muerte fue Cristo, no nosotros. Entonces nosotros nos libramos por Cristo. Vemos aquí claramente en 2 Corintios 5:10 que esto lo quería explicar yo. Aquí, porque el tribunal de Cristo es un tribunal para los salvados, para los que son salvos. El tribunal de Cristo, en el tribunal de Cristo jamás se van a acordar los pecados, porque entonces Cristo se estaría acordando de nuestros pecados cuando Él dijo que, bueno, pues que nuestros pecados no existen más, que han sido borrados, que han sido tirados al fondo del mar, ¿verdad? Y entonces aquí Cristo estaría mintiendo si dijera lo que dice el 2 Corintios 5:10. Es una mala traducción. Dice así: porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo. Es una carta a los Corintios. Cuando dice nosotros se está refiriendo a la Iglesia, a los que han sido salvos. Los que han sido salvos, todos nosotros, no las gentes del mundo, sino los que han sido salvos, la Iglesia, tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o malo. Aquí es una pura mentira lo que se está hablando aquí, porque no es lo que el Señor dice en los textos originales, los cuales hoy y ahora voy a mostrar. Porque Dios no se acuerda de lo malo.
Nuestros pecados están perdonados y Dios jamás se va a acordar de nuestros pecados. El tribunal de Cristo es un tribunal para recompensar las obras buenas que habíamos hecho en la tierra. Para recompensar las obras buenas. Ahí no se va a dar a conocer ningún pecado, porque eso es una obra mala y el tribunal está puesto para recompensar las obras buenas. Y aparte, jamás el Señor se va a acordar de nuestros pecados, de las obras malas. Entonces, en 2 Corintios 5:10, en los textos originales, dice así. A ver si enfoca, para que lo podáis ver. Así dice, porque todos... Aquí, porque todos nosotros... es que no enfoca. Ahora, que seamos manifestados es menester delante del tribunal de Cristo para que recoja cada uno... a ver si enfoca, cada uno las cosas mediante el cuerpo de acuerdo con las cosas que practicó, ya sea bueno o de baja calidad. Ahí está. Ahí está. No dice ya sea bueno o malo. No. Dios nos va a recompensar las buenas obras, sean buenas o de baja calidad. O sea, nos va a recompensar las buenas obras, sean más buenas o de baja calidad. No como dicen estas malas traducciones, que nos va a recompensar por cosas malas. O sea, tampoco tendría sentido, ¿no? Entonces, aquí vemos que Dios nos va a recompensar por las buenas obras, sean más buenas o no tan buenas. ¿Verdad? Esto es el tribunal de Cristo. Entonces, ya para acabar el vídeo, ¿verdad? Vemos en 1 Corintios 3:12. Aquí también lo siguiente, ¿verdad? Ahora bien, si sobre este fundamento alguno edificara con oro, con plata, con piedras preciosas, con madera, con heno, con paja, la obra de cada uno será evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Aquí se está hablando de la calidad de las obras buenas que hayamos hecho en el tribunal de Cristo, cuando nos vayan a ser recompensadas. Por ejemplo, en Salmos 41:13 dice así: bendito sea el Señor Dios de Israel desde la eternidad hasta la eternidad. Amén y amén, ¿no? Entonces, el tribunal de Cristo se va a celebrar aquí antes de la eternidad, pero ahora he tocado el Salmo 41:13 para hablar de la eternidad. Estamos hablando de la eternidad. Dios es un ser eterno, es un ser que vive en la eternidad. Nosotros también vamos a estar en la eternidad, dejando de estar sujetos al tiempo, ¿verdad? No estaremos sujetos al tiempo. Y nosotros, por haber creído el Evangelio, vamos a estar eternamente con Dios. Infinito. El número infinito con Dios. Y por no haber creído que Cristo murió por nuestros pecados, por no haber creído que ahora nuestros pecados jamás nos condenan, aunque pequemos mucho o intentemos tener una vida más moral. Por no creer que ahora nuestros pecados ya no nos condenan, porque el que fue condenado por nuestros pecados fue Cristo, condenado a la muerte, porque la condena es la muerte por los pecados. Entonces la persona que no lo cree, la persona que no cree que sus pecados no la condenan más, esta se va a quedar sin Dios, eternamente. Aquí está la eternidad. Entonces, básicamente era esto. Era esto lo que quería comentar sobre el milenio, sobre la eternidad, aspectos del milenio y de la eternidad. Y ahora eres tú la que tienes que decidir, ¿verdad? Como persona, si estar con Dios eternamente, habiendo creído que Cristo te salvó de pagar tú tus pecados con tu propia muerte en el infierno, pagándolos Él con su muerte, o eres tú también el que tienes que decidir si estar sin Dios, sin creer lo que Dios hizo por ti. Algo simple, es el Salvador de la humanidad. A ti te salvó de ir al infierno por tus pecados, de morir en el infierno por tus pecados. Entonces, ¿tú lo crees? Tus pecados no te condenan. Si tú lo crees, eres salvo, eres hijo de Dios. Estarás con Dios eternamente. Mas si tú no lo crees y mueres, estarás sin Dios eternamente. Entonces, básicamente era exponer esto. Como ya he dicho, por ejemplo, soy un hijo de Dios anunciando las buenas nuevas. Me van a ser recompensadas estas buenas obras que yo estoy haciendo, ya sean de buena calidad o de baja calidad, en el cielo, en el tribunal de Cristo, cuando posteriormente venga el milenio, y cuando posteriormente el milenio, ya habiendo sido soltado, por ejemplo, Satanás, y ahí rebelándose con los pecadores que estén en la tierra, Dios les va a mandar fuego a todos.
estos son los pecadores que se van a rebelar, los que estén en la tierra, porque son pecadores, los va a mandar fuego a todos, y ahí vamos a pasar a la eternidad, en donde Dios va a juzgar a las almas perdidas en el gran, perdón, en el gran juicio, en el juicio del gran trono blanco, y ya ahí vamos a pasar a la eternidad, ¿no? Ahí estaremos en la eternidad, por siempre con Dios, o por siempre sin Dios si no hemos creído el Evangelio. Entonces, allá vosotros, estar con Dios, creyendo que los salvó de pagar vuestros pecados con vuestra muerte en el infierno, que vuestros pecados nos condenan, o estar sin Dios, creer que ahora tú por tus pecados puedes ser condenado, puedes ir al infierno. No tengas dudas, tus pecados no te condenan. Lo que te condena a ir al infierno es creer que tus pecados te pueden condenar, por ejemplo. Lo que te condena al infierno es no creer que tus pecados ya no te condenan, porque el que fue condenado por tus pecados a la muerte fue Cristo y no tú. Créelo, que estas buenas noticias. Era esto lo que quería comentar. Un saludo.